Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acudir a este primer acto presencial del programa cultural de la exposición El Muro de Berlín, un mundo dividido. Soy Luis Ferreiro, director de Musealia, la compañía que conjuntamente con la Fundación Muro de Berlín ha creado la exposición, y lo primero que quiero hacer también es agradecer la presencia de todos ustedes y agradecer especialmente a la Fundación Canal, no solo el hecho de alojar la exposición a menos de 100 metros de donde nos encontramos, sino también de alojar en este magnífico recinto el programa cultural que inauguramos, como no podía ser de otra manera, con la presencia del director de la Fundación Muro de Berlín. Yo voy a ser muy breve y voy a dar paso enseguida a la conferencia. Tan solo quería también recordar que al finalizar habrá una opción para hacer preguntas. Es importante, lo recordaremos después, que se alce la mano y las preguntas que sean, siempre se puede contextualizar, pero que sean lo más breve y directas posibles para poder intentar hacer el máximo número de ellas. El profesor Dr. Axel Klaus-Mayer es el director de la Fundación Muro de Berlín. Desde el año 2009 tiene un largo recorrido profesional y académico. No me voy a detallar en él, pero sí que quería explicar brevemente que en muchas ocasiones los proyectos son posibles no solo por la visión de compañías que quieran crear exposiciones, sino por la decisión que toman los responsables culturales. En este sentido, nosotros desde Musealia nos acercamos a la Fundación hace ya más de 4 años y les explicamos el proyecto que teníamos, la visión de cómo queríamos realizar una exposición sobre el Muro de Berlín. Y desde la primera reunión con el director notamos su predisposición a embarcarse en la aventura y apostar por realizar la muestra. La exposición es, como siempre, como todos los proyectos, fruto de un gran equipo que ha trabajado durante mucho tiempo, pero sin el liderazgo, sin la visión de alguien como el profesor Dr. Axel Klaus-Mayer, sin duda alguna no sería posible. Esa valentía es la que finalmente hoy, pues, aparte de tener la exposición, como decía, a escasos metros, pues nos permite tener el programa cultural. Y además también en un recinto que es un poco significativo, porque no sé qué es oeste y este, pero nos encontramos, digamos, divididos, y la Fundación al final lo que hace es esa labor de unión, de velar por el legado histórico del muro, de la memoria de las víctimas, y a través de muchas actividades, entre ellas la exposición, poder transmitir al gran público el mensaje del Muro de Berlín. Sin más, doy pie al profesor Dr. Axel Klaus-Mayer y al finalizar haremos la ronda de preguntas. Thank you so very much, and the stage is all yours. Gracias, tiene la palabra. Gracias, Luis. Gracias a todos por venir hoy. Me impresiona que tantas personas hayan venido, no solo por su interés en nuestro tema de hoy, sino, como me han dicho en el avión, hoy hay un partido de fútbol. Entonces estoy compitiendo contra el fútbol. Me gustaría especialmente dar las gracias a Luis Ferreiro y a todos sus compañeros de Musealia y de la Fundación Canal por estar aquí hoy. Me gustaría dar las gracias a Musealia por tomar la iniciativa de organizar esta maravillosa exposición y por tener la valentía de embarcarse en esta aventura. Y esta aventura es sobre nada menos que comunicar el valor de la libertad y la democracia en momentos muy complicados. La exposición es muy importante en esta época tan difícil en la que los valores occidentales de libertad y democracia están siendo cuestionados y amenazados, porque muestra que la libertad y la democracia son cosas que no pueden darse por sentado.
Entonces, ¿qué puede esperar el público de esta conferencia hoy? En una época en la que tenemos una situación mundial que cambia constantemente y que genera nuevas preguntas sobre la historia, es muy importante realizar investigación sobre los acontecimientos históricos basándonos en fuentes fiables y con toda su complejidad y sus múltiples capas. En momentos de fake news y en momentos en los que la historia se está instrumentalizando para los acontecimientos actuales, como pocas veces se ha hecho antes, necesitamos una manera de comunicar la historia que no solo transmita datos históricos y hechos verificables, sino que por encima de todo desarrolle la habilidad de plantear preguntas. Esto es lo que hemos visto en la Fundación Muro de Berlín, que es muy importante, y volveré a esto más adelante. Las exposiciones deben encontrarse con los visitantes donde estos estén y proporcionar oportunidades para encontrar puntos de referencia en sus propias vidas. Interpretar y comentar la historia siempre va de una pregunta muy sencilla. ¿Qué tiene que ver esto que estoy viendo en la exposición conmigo? ¿Y qué puedo sacar de esta historia para mis propias acciones? Sí, funciona. Por favor, permítame que me limite principalmente a ejemplos alemanes en esta charla. Por supuesto, voy a centrarme especialmente en cómo se gestionan los restos del muro de Berlín. Como muestra esta diapositiva, se trata de hacer las paces con un pasado difícil en Alemania, la dictadura nazi y también la dictadura comunista. También me gustaría describir distintos fenómenos y tendencias en la reevaluación que hace Alemania de nuestra historia, que tiene tanta carga, tantas dificultades y manchas, ya que el grado de responsabilidad alemana de hacer las paces de manera incondicional con los crímenes contra la humanidad que se cometieron en nombre de Alemania es algo único. Sin embargo, probablemente no existe ningún otro país europeo sin capítulos oscuros en su historia, y con frecuencia esta historia dolorosa suele venir acompañada por la creación de lugares con carga política que son difíciles y dolorosos en distintas formas. Y esto se aplica a países como Francia y España y también Rumanía, Albania, Portugal, Bélgica y los Países Bajos, simplemente por nombrar algunos. Pero el foco actual del interés en la historia colonial se añade a esto. No obstante, Alemania tiene muchas cosas que ofrecer, puesto que ha superado 2 dictaduras en el siglo XX, así que no es ningún misterio que hacer las paces con esta historia difícil forme parte de la razón de ser del Estado. Alemania ha sido etiquetada como el campeón mundial de hacer las paces con un pasado difícil. Si esto es verdad o no, bueno, esto es algo que tienen que juzgar aquellos que no son alemanes. Lo que yo puedo ofrecer hoy son elementos de reflexión y espero que ustedes los encuentren pertinentes. Voy a hacer una breve revisión de lo que ha hecho Alemania a la hora de hacer las paces con las últimas décadas, una breve presentación de algunos lugares, emplazamientos de injusticias de la dictadura nazi y comunista y nuevas cuestiones, incluyendo la guerra en Ucrania y también hacer las paces con el pasado colonial. Así que tengo
un foco bastante amplio. Pero, ¿qué tienen que ver estos ejemplos con nuestro trabajo diario? Está ampliamente reconocido que la historia es un constructo. No hay solo una historia, hay muchas. Pero, ¿qué narrativas son verdad? ¿Hay verdad en la historia? ¿Y hay alguna verdad de la que podamos aprender? Hasta el momento, Alemania se ha ocupado principalmente por hacer las paces con lo que ya he mencionado antes, dos dictaduras, el pasado nazi, el pasado comunista y, de manera más general, con la preservación de los emplazamientos históricos que se crearon como resultado de la injusticia del Estado. El primer concepto memorial federal que tiene Alemania se creó en 1999 y desde entonces se ha revisado y ampliado varias veces. El principal objetivo aquí es preservar estos emplazamientos que tienen un significado nacional. En lo que respecta al pasado nacionalsocialista y al pasado comunista. Voy a mostrar unas diapositivas sobre ello. Pero lidiar con estos emplazamientos difíciles, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, hacemos todo ese trabajo de recuerdo en un contexto de una sociedad que cambia. La sociedad alemana está cambiando rápidamente y en Berlín, por ejemplo, que es la ciudad en la que vivo, más del 63% de la población actual de Berlín no ha vivido con el muro en Berlín. 63%. Esto significa que personas como yo crecí en el oeste, he vivido con el muro, pero no en Berlín. Otros han vivido con el muro, pero no en Berlín. Más del 63% no han vivido con el muro. O no han vivido en Berlín o han vivido en otras partes del mundo. Como resultado de ello, nuevos conceptos didácticos deben desarrollarse de manera constante y programas para migrantes y las perspectivas migrantes tienen que ser tenidas en cuenta también. Porque la sociedad cambia rápidamente y podríamos decir fácilmente, esta no es su historia, es la historia de quién. Entonces, se utilizan nuevos conceptos y la creciente distancia temporal, tanto con el nacionalsocialismo como con la dictadura comunista, también son factores que influyen en esta sociedad en desarrollo y en continuo cambio. Y, desafortunadamente, también en Alemania hay un incremento renovado de la xenofobia en la sociedad, incluyendo actitudes antisemíticas, y distintos aspectos deben ser tenidos en cuenta en los conceptos educativos. Tenemos los llamados megatemas, como la diversidad, la digitalización y la inclusión, que son omnipresentes. Y además nos enfrentamos a una transformación digital que avanza rápidamente y que se ve como la realización práctica de las ideas sobre la diversidad. Y ahora me gustaría empezar con algunos ejemplos de estas dos dictaduras, de lugares típicos con lo que tenemos que gestionar hoy en día. Ya he mencionado el concepto alemán de un recuerdo descentralizado. Y esto implica realmente un fortalecimiento de los lugares auténticos. Lugares donde se escribió la historia
y con frecuencia donde acontecimientos horribles tuvieron lugar. Y voy a mostrar algunos de ellos en unos segundos. Este concepto descentralizado, depende de los lugares que tenemos en todo el país. Este concepto descentralizado es algo bastante único por un lado, y yo lo que voy a mostrar son algunos ejemplos de un pars pro toto, pero desafortunadamente hay muchos lugares que podría mostrar esta tarde, pero solo me voy a centrar en algunos de los principales. En relación con la reevaluación de la historia de la doble dictadura, la definición de una relación equilibrada entre las dos dictaduras alemanas del historiador alemán Bernd Faulenbach sigue siendo innovadora. Es lo que llamamos la fórmula de Faulenbach, que define que los crímenes del nacionalsocialismo no deben relativizarse al hablar de los crímenes del estalinismo y el comunismo, por un lado, y al mismo tiempo los crímenes del estalinismo no deben trivializarse cuando nos referimos a los crímenes nazis. Es un sistema con dos lados que tienen que ser considerados. En otras palabras, las atrocidades que se produjeron en Auschwitz, Majdanek y Treblinka, que son los campos de concentración más importantes, estas atrocidades y todas las atrocidades del sistema del terror nazi son únicos e incomparables en su bestialidad. Ahora vamos a echar un vistazo a algunos de estos lugares, principalmente en Alemania, pero también podría mostrar lugares en otras partes de Europa, como Oradour-sur-Glane, que se ve aquí, y por supuesto Guernica, con la que la mayor parte de ustedes estarán familiarizados. Y volveremos a esto en unos minutos. Casi todos los lugares de Alemania tienen algo en común, y es que son lugares donde el Estado ordenó o toleró crímenes y después se produjo un compromiso cívico. Con frecuencia esto viene de asociaciones de víctimas que, por ejemplo, fueron encarceladas en antiguos campos de concentración. Y este también es el caso de los lugares de la dictadura comunista. Con frecuencia grupos de víctimas, como he mostrado antes, la prisión de la Stasi en Berlín, hay grupos de víctimas que han sido activos en esta toma de responsabilidad y han dicho: queremos mantener estos lugares. Algunos de los lugares, en algunos de ellos, la preservación de los monumentos supone un gran reto. Y otros, y voy a mostrar algunos, están diseñados artísticamente y no son lugares auténticos del crimen en el sentido clásico, sino que son un recuerdo del pasado nacionalsocialista o comunista a través de su dedicación. Estamos en una época en la que salen cada vez más lugares, puesto que nuevos grupos de víctimas reciben atención. Grupos que hasta el momento no habían sido considerados importantes o no se habían considerado en absoluto. Un ejemplo sería, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová quieren un memorial en el centro de Berlín.
puesto que fueron perseguidos y asesinados por los nazis. Nuevos grupos están apareciendo constantemente en la escena pública. Tenemos algunos ejemplos aquí. Vemos el campo de concentración de Buchenwald en la parte izquierda. No sé si es la izquierda. Ah, no, sí, es la izquierda. Está bien. Nunca he trabajado con esta doble pantalla. Bien, está ahí lo que yo veo. Nunca había trabajado de esta manera. En el campo de concentración de Buchenwald, en los años 50, es una de los principales campos de concentración en Alemania. Y después tenemos Mödlaroth, que es un lugar que está en la parte interior de la frontera de Alemania, un pequeño pueblo entre Bavaria y Turingia, y se le llama el Pequeño Berlín porque la pared atravesaba el centro de este pequeño pueblo, que tenía una población de 36 personas, y aún así estaba dividido, 18 personas más o menos en cada lado. Una situación muy extraña. Aquí tenemos otro lugar que tiene una historia terrible en él. Es el lugar en el que se produjo la conferencia de Wannsee, una villa de finales del siglo XIX, y en 1942 se celebró una conferencia donde se tomó la decisión de la llamada solución final para los judíos. Está en las afueras de Berlín, es una villa, un lugar muy bonito, de hecho, pero aquí se tomaron estas decisiones terribles. Aquí tenemos, y estoy mostrando distintos aspectos de esto. Tenemos la topografía del terror de Berlín, que es un lugar donde estaban los autores, no las víctimas. Está en el centro de Berlín y es el lugar de los autores, donde estaba la Gestapo, la policía secreta del régimen nazi. Aquí estaba su cuartel general. Y en los sótanos de este edificio estaban las salas de tortura. Y encima de estos sótanos está el muro de Berlín. Y es increíble que esté todo en un único lugar. Tenemos el memorial de Dachau. Es un campo de concentración de Baviera, relativamente cerca de Múnich, a unos 20 kilómetros al norte de Múnich. Y aquí en la parte superior se puede ver toda la planta del lugar. Aquí tenemos otro enfoque, es el memorial de la resistencia alemana contra Hitler. Y aquí tenemos a Count Stauffenberg, que es la figura clave. En estos lugares se interpreta la historia. Alemania mantiene estructuras, edificios para conmemorar una historia muy difícil. Y aquí tenemos un ejemplo de Nuremberg. En Nuremberg, Nuremberg tiene una mala fama por un área que hay en el centro y el sur de Nuremberg, donde el Partido Nacional Socialista realizaba actos masivos, unos mítines masivos. Y esto es un nuevo centro de documentación con el que se ha demolido la antigua gloria del edificio para mostrar que algo ha ocurrido, y ahora es un centro de documentación. Y a veces
Son lugares muy pequeñitos que casi ni se ven. Aquí tenemos en Berlín, en Grunewald, el carril 17. Es un pequeño trozo de una estación y en esta vía las primeras deportaciones de judíos hacia los campos de exterminación se produjeron aquí. Hay una pequeña exposición aquí muy cerca de estas vías del tren y se celebran ceremonias de conmemoración en las fechas relevantes todos los años. Y aquí, este es el más famoso, con toda seguridad, el memorial dedicado a los judíos asesinados. Está situado en el centro de Berlín. No es un lugar histórico en el sentido de que los judíos fueran asesinados aquí. No es el lugar de un campo de concentración. Es un lugar que está muy cerca de la Puerta de Brandenburgo, una de las atracciones turísticas más famosas de Berlín. Y aquí es donde Alemania recuerda su mayor vergüenza. Es un lugar artístico y se puede ver en estas imágenes de dónde viene la idea. Viene de cementerios judíos en Jerusalén y también está influido por la organización de los campos de concentración como Auschwitz a la izquierda, y cómo las personas internadas en los campos de concentración tenían que estar para que los controlaran. Y de ahí es donde viene la idea. Muy cerca, también en el centro de Berlín, el Tiergarten, tenemos el memorial dedicado a los homosexuales asesinados por los nazis. Está a unos 100 metros. Y es bastante emotivo, es una instalación bastante pequeña. Pero está en el centro de Berlín. La segunda dictadura. Vemos esta mujer y aquellos que la ayudan. Gracias a estas personas, el muro casi desapareció completamente. Esta es una de las personas que echó abajo el muro. Dio martillazos para tirar abajo el muro en 1989 y 1990. Quedan pocos restos que se preservaron. Aquí tenemos algunos ejemplos muy discretos en distintas partes del muro. A veces simplemente es una forma coloreada, como se ve en la parte inferior izquierda. Aquí vemos una verja. El muro de Berlín no solo era un muro, era una verja también, muy cerca del canal. Vemos pequeños trocitos que quedan. Esta es una instalación, una casa normal. Era una casa normal y la interpretación de un artista. El artista dice aquí, esta casa antiguamente estaba en otro país. Tras el proceso de reunificación, esto sigue siendo Berlín Oriental, pero está reunificado. Hay una Alemania reunificada, así que es un país diferente. Es algo que se hizo de manera muy inteligente y hace referencia a la voluntad y al poder humano de hacer cosas como esta. A veces tenemos un memorial como este aquí dedicado al primer levantamiento popular contra el comunismo en Leipzig. Tenemos aquí simplemente las huellas del tanque.
el tanque que aplastó las manifestaciones en Leipzig. Es difícil de ver, pero está en el centro mismo de Leipzig. Aquí tenemos otro lugar diferente, el cuartel general de la Stasi en Berlín Oriental. Es un complejo enorme de edificios donde miles y miles de miembros de la Stasi, de la policía secreta, estaban. ¿Cómo puedes lidiar con este lugar? ¿Cómo lo puedes proteger y conservar? ¿Cuáles son las opciones? Aquí vemos que partes de esto se han conservado. Por ejemplo, el despacho del jefe de la Stasi está como si él se acabara de ir y hay una exposición muy grande, pero es un gran reto cómo preservar estas estructuras tan enormes y cómo encontrarles nuevos usos, porque no se puede proteger todo. Exceptuando la antigua prisión en Bautzen, la mayor parte de aquellos que intentaron escapar, miembros de la oposición política, fueron encarcelados aquí. Esto es solo una de las muchas prisiones. O tenemos también los antiguos pasos fronterizos, los llamados checkpoints, aquí en Marienborn, que era un checkpoint enorme en la frontera interior de Alemania. Y también tenemos esta torre de vigilancia. En Teistung, que está dispuesto como si fuera un museo. Y aquí volvemos a Berlín. Esto es uno de los lugares de los que es responsable nuestra institución. Uno de los últimos trozos del muro en el centro de Berlín, donde tenemos todo el ancho del antiguo muro de Berlín. Aquí tenemos otro emplazamiento que pertenece a nuestra institución, que es el antiguo centro de acogida de refugiados. En algún punto hubo 3 millones de refugiados del este. Y estos refugiados entraban en contacto con el este, recibían sus papeles, etcétera, aquí. Aquí a la izquierda tenemos el llamado Parlamento de los Árboles, una instalación artística muy cerca del Reichstag, con una naturaleza completamente diferente al memorial a Günter Lifting, que fue la primera persona a la que dispararon en el muro. La historia es que su hermano pequeño cogió esta torre, rescató esta torre de vigilancia y la convirtió en un museo para su hermano, a quien dispararon en el 61. Aquí llegamos a la East Side Gallery, que es el trozo del muro más largo que queda en pie en Berlín. Tiene aproximadamente 1,3 kilómetros de largo. Y aquí la historia es que 118 artistas confiscaron el muro en 1990 y crearon la galería más larga del mundo, 1,3, 1,4 kilómetros, con muchas imágenes y pinturas. Aquí lo que muestro es un puente hacia mi próximo tema. ¿Qué podemos decir? Y esto es el caso del muro de Berlín. Siempre que se encuentra un muro en el centro de Berlín, ha sido rescatado por el compromiso cívico, por personas comunes, personas ordinarias, personas comunes que dijeron lo necesitamos para futuras generaciones. Los políticos, la mayor parte de ellos, querían deshacerse de él lo más rápido posible porque el muro significaba odio, muerte, división y dolor. Pero también representaba la alegría, la felicidad
de superar el muro y la Guerra Fría de manera pacífica. Ahora, en algunas partes de Berlín, el muro, donde está protegido, por supuesto, pero se utiliza para debates actuales. Y aquí vemos a George Floyd. Todos conocen su historia. Este estadounidense que fue asesinado por policías estadounidenses. Y esto cuenta la historia de George Floyd. Hubo un gran debate en Alemania sobre el racismo. Y el racismo tiene mucho que ver de manera muy general con el colonialismo. Y el colonialismo es un gran tema a día de hoy en nuestro país. Entonces, incluso aquí en el muro de Berlín, tenemos una conexión con hacer las paces con un pasado difícil del régimen comunista y con el colonialismo. Y aquí vamos a ver algunas imágenes sobre la East Side Gallery. Esta es una imagen pintada en 1990 cuando se pintó la East Side Gallery, como he descrito, y de repente esta imagen se volvió muy famosa. Es algo de lo que no se ha hablado mucho a lo largo de los años, pero con George Floyd, con toda la historia de la conciencia negra, esta imagen fue objeto de un intenso debate. ¿Cómo está Dios? Y la respuesta sorprendente es negra. Y esto es algo con lo que conectar. Y esto es de lo que estamos hablando. Siempre estamos aportando nuevos temas a estructuras existentes. Esta imagen que vemos aquí es de 1990 y hay mucho debate en torno a ella en estos momentos, porque lo que vemos aquí es que el debate que estamos teniendo ahora es sobre el racismo. Tenemos grupos de presión que querían pintar encima de esto, querían deshacerse de esta pintura porque dicen esto es racismo. Racismo porque tenemos un personaje asiático, otro negro y son estereotipos, tenemos que deshacernos de ellos. Pero yo dije, bueno, es un monumento protegido, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿cómo podemos lidiar con esto si simplemente pintamos por encima? Entonces desaparece esta pintura, se pierde. Si hablamos de ello, podemos tener distintas actitudes. La principal autoridad de conservación británica habla de conservar y explicar, hablar de ello, debatir sobre ello. Y solo hablando de ello podemos aprender de ello, podemos tener nuevas ideas sobre distintos enfoques. El colonialismo se está convirtiendo en lo que yo llamaría la tercera columna del debate actual en Alemania. Tenemos el nacionalsocialismo, tenemos la dictadura comunista y ahora tenemos el colonialismo. Y hay distintos aspectos y me pregunto si es similar en este país. En Alemania estamos hablando mucho del genocidio de los hereros de los Nama, el levantamiento de los hereros de los Nama contra el gobierno colonial alemán en 1904.
Esto se está comentando en distintas exposiciones y especialmente en la nueva reconstrucción del antiguo Palacio Real en Berlín. Lo que se ve a la izquierda es algo que parece antiguo, pero realmente es nuevo. Este edificio abrió hace 3 años más o menos y tiene la forma del antiguo Palacio Prusiano Imperial. El edificio fue demolido durante la guerra, completamente demolido en los años 50 y se ha reconstruido para convertirse en un museo. Se llama Humboldt Forum, para devolverle esto a Berlín y para celebrar exposiciones sobre temas difíciles. Pero otros grupos dicen: no queremos el Foro Humboldt, no lo queremos. Con frecuencia la gente se refiere a él como este estúpido palacio y no lo quieren. Y esto gira en torno al debate de lidiar con el colonialismo y con la descolonización de este pasado. Y esto pasa en distintos campos, nombres de calles, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, ha habido un gran debate sobre Mohrenstraße. Sería traducido literalmente la calle de los moros y es un término peyorativo. Es un término alemán muy antiguo que también tiene valores positivos. Y hay gente que lo ha transformado en la calle de George Floyd y esto tiene que ver con el debate actual. O tenemos otros nombres que se han sugerido relacionados con víctimas del colonialismo. Tenemos debates. Aquí, por ejemplo, a la derecha vemos el famoso barrio en el norte de Berlín construido por el famoso arquitecto Mies van der Rohe. Y en los años 20 él diseñó este barrio tan moderno. Desafortunadamente le llamaron el barrio africano. Ahora tenemos debates para renombrar este barrio, este icono arquitectónico. Un hito del desarrollo arquitectónico. Como se puede ver a la izquierda, tenemos una interpretación sobre de dónde viene el nombre. Podría mostrar muchos ejemplos del uso de términos coloniales difíciles en exposiciones, cómo los estamos gestionando. Y aquí, por ejemplo, tenemos en la segunda línea una palabra que empieza por N y están utilizando puntos, o se les da la vuelta a las palabras para no utilizar el término colonial o racista. Estos son distintos enfoques para intentar gestionar esto de manera adecuada sin hacer daño a las personas. Este es otro ejemplo. Es una pequeña cortinilla encima del texto original para que algunas palabras no se utilicen. Estos son distintos enfoques. No hay una verdad o una solución perfecta. Esto es el debate actual. Y pasa lo mismo con los iconos nacionales, con figuras sagradas alemanes, como por ejemplo Wagner o incluso Martín Lutero.
Son famosos por su trabajo, pero aquí tenemos otro ejemplo de Leipzig, enfrente de los cuarteles generales de la Stasi. Tenemos al joven Richard Wagner delante de una sombra negra. Es una manera artística de lidiar con ello. La obra es de Stefan Balkenhol, que es un escultor alemán muy famoso. Tenemos muchas formas de gestionar esto. Entonces, ¿lo estamos eliminando? ¿Estamos renombrando calles, lugares, iglesias? Si hacemos esto, también tenemos que cambiar el nombre de la Spanische Allee, la Avenida de España en Berlín. ¿Por qué? Porque esta calle, que está en Zehlendorf, en Berlín, se llamó así en 1939, cuando los nacionalsocialistas pusieron este nombre en honor de la Legión Cóndor. Y la Legión Cóndor, y ahora volvemos a Guernica, la Legión Cóndor luchó en la Guerra Civil Española al lado del general fascista Franco y bombardeó la ciudad de Guernica, dejándola en ruinas en 1937. Si quitamos a Wagner y a Lutero, yo también votaría a favor de renombrar la Spanische Allee porque es comparable. Y este es mi último ejemplo. Ahora llegamos a los debates actuales. Debate sobre la guerra de Ucrania. Aquí muestro el Museo de Berlín Karlshorst y este es el lugar en el que finalizó la Segunda Guerra Mundial el 8 de mayo de 1945 en esta casa que se muestra a la izquierda. Aquí se firmó el tratado final, la rendición de Alemania. Alemania se rindió en este edificio. En 1967, esto estaba en Berlín Oriental, y en el 67 los soviéticos construyeron un museo soviético sobre la rendición total de Alemania, y tras la caída del muro fue renombrado y es el Museo ruso-alemano. Y el 24 de febrero de 2022, es decir, al principio de la guerra, el director actual, un compañero mío, quitó la bandera rusa y ahora está izada la bandera ucraniana y renombró el museo otra vez ese día a las 11 de la mañana del 24 de febrero. ¿Cómo lidiamos con la historia en momentos en los que la historia se utiliza o se instrumentaliza o se abusa de ella para tantas cosas? La guerra de Ucrania es uno de muchos, entre muchos aspectos, es una guerra sobre la interpretación de la soberanía, y en muchas dimensiones se está utilizando esto para legitimar afirmaciones de legitimación. Putin utiliza el término fascista. Ucrania habla de genocidio y de guerra de exterminación. En el contexto alemán, esto está relativizando el Holocausto, genocidio, guerra de exterminación, fascista. Para nosotros los historiadores y para nosotros en la Fundación Muro de Berlín, el aspecto de
cuestionar y de tener una competencia para tomar decisiones es muy importante, porque se trata de empoderar a las personas, no solo para que se informen de manera adecuada, sino también para darles las herramientas para iniciar un proceso de toma de decisión por sí mismos. De hecho, la exposición que se está celebrando aquí en Madrid es muy importante a este respecto. Se trata de dar información a las personas basada en hechos. El arma más importante, y aquí estoy llegando al final de mi conferencia, el arma más importante y el mejor instrumento contra las últimas formas de ofuscamiento histórico es el empirismo. Analizar hechos y fuentes, porque a través de las fuentes es posible tener un enfoque parcial de la verdad. Hacer las paces con el pasado, con un pasado complejo, requiere una investigación exhaustiva y un discurso social. Estamos convencidos de que nuestra manera de pensar y nuestro comportamiento toman forma a causa del pasado y del presente. Tenemos que enseñar y necesitamos competencias metodológicas, necesitamos enfoques diferenciados en momentos en los que la historia se está utilizando para crear fake news. El filósofo alemán Jürgen Habermas llamaba a esto consenso antitotalitario, que se define en particular por valores democráticos y constitucionales, el Estado de Derecho, la separación de poderes, la libertad de expresión, elecciones libres, basadas en un orden constitucional libre y democrático. Estas son las directrices para nuestro trabajo de memoria, que debería permitir a nuestros visitantes adoptar una mirada crítica de la historia y de los valores del presente. El momento de la Guerra Fría y la división en Europa ha dejado su marca en nosotros, y esta exposición lo muestra claramente, tanto en el este como en el oeste. Estas huellas, las maneras de pensar y de comportarse, con frecuencia tienen una huella en nosotros hasta el día de hoy, y es importante analizarlas de cerca por el bien del futuro. Aquellos que conocen el pasado de la dictadura van a respetar y a valorar la democracia más. Esto es lo que esperamos, aquello por lo que trabajamos y por lo que nos esforzamos. Hay una gran necesidad de analizar ideas más generales y, por lo tanto, realizar un diálogo basado en las experiencias de nuestros vecinos europeos e internacionales. El conocimiento de la historia nos da la responsabilidad de hacer las paces con él. La exposición, el muro de Berlín, un mundo dividido, nos recuerda que las lecciones de la historia nunca deben olvidarse y que es nuestra responsabilidad garantizar que estos crímenes no vuelven a repetirse nunca. Y sin embargo también nos muestra que la libertad y la democracia son posibles. Pero, ¿qué más puedo decir? Y acabo con esta frase. ¿Qué más puedo decir en el contexto de los desarrollos políticos actuales y de la guerra en Europa Central? Muchas gracias por su atención. Espero haberles dado una idea sobre nuestro trabajo, nuestros esfuerzos para luchar a favor de la libertad y la democracia, y el muro de Berlín como símbolo internacional es algo con lo que me gustaría acabar. En la parte superior derecha vemos la dimensión internacional del muro de Berlín, porque esto viene de un periódico de Caracas, en Sudamérica, el 9 de noviembre de 2019, y estábamos en la portada. Es un mensaje en todo el mundo: la democracia es
posible y no vamos a dejar de creer en ella. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer escuchar a la conferencia y vamos a abrir el turno de preguntas, pero ya que estoy aquí y mientras le instalan el traductor, quería lanzar yo una primera pregunta antes de dar paso al público. Y es sobre la complejidad de gestionar una institución que tiene un legado tan importante, pero que es una gran plataforma para hablar de temas actuales, pero cómo se conjuga con... Yeah. It's difficult. Thank you. Thank you very much. Well, thank you for the question. Gracias por la pregunta. Somos una institución financiada por el Senado de Berlín y el Gobierno federal, y la tarea principal que tenemos no es solo mantener los emplazamientos, sino también interpretar la historia. Y lo que yo creo que es más importante es que tenemos que investigar en los hechos, en la historia. De muchas maneras, hablar del muro significa hablar de al menos dos lados. Estás en este lado o en este otro. Y todo comienza con los términos. El muro de Berlín es un término muy occidental. En Alemania Oriental se llamaba la muralla de protección frente al fascismo. Es algo muy complejo. Intentamos combinar estas visiones y nuestra determinación es enseñar a nuestros visitantes, como he dicho varias veces, los valores de la libertad. Intentamos enseñarles herramientas para interpretar la historia. Un enfoque muy democrático sería darles citas de ambos lados, citas de un antiguo líder comunista y una interpretación occidental. Y después comienza el debate. Y, por supuesto, siempre intentamos apoyar los valores, pero sabemos que no todos los visitantes están convencidos de que la democracia es la mejor forma para la sociedad. Entonces necesitamos el debate, necesitamos hechos, un debate basado en hechos y debates complicados. Por lo tanto, invitamos a personas de distintas opiniones y, por supuesto, nuestro objetivo principal es homenajear a las víctimas. Y al hacer esto, siempre estamos del lado de las víctimas, por supuesto. No hay ni que decirlo. A veces, las víctimas o los representantes de las víctimas, puesto que trabajamos con representantes de víctimas, organizaciones de víctimas, a veces tienen que participar en distintos debates. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, el comunismo no era tan malo, el muro no era tan malo, no había orden de tirar a matar, etc.
Y nosotros hablamos de hechos y de cifras. Intentamos tener un debate abierto, pero al final estamos del lado de las víctimas. Esto está claro, pero dirigir una institución con frecuencia suele ser algo político, como he mostrado en mis ejemplos. Estamos en el ojo del huracán de los debates políticos actuales de mi país, no solo en Alemania, sino también en el mundo. La gente viene con ciertas expectativas a nuestros lugares y hacemos lo que podemos, lo mejor que podemos, para implicar muchas visiones distintas, pero dejamos claro dónde estamos. No sé si hay alguien en el público que desee hacer alguna pregunta, pues comenzamos por usted. Ahora viene un compañero, un segundito, que viene el compañero con el micrófono en un instante. Sí, yo le quería preguntar, ya nos ha indicado las formas en que están afrontando todas estas nuevas corrientes, algunas negacionistas, otras incluso que llegan a hacer apología, ¿no?, de las dictaduras, de los nazismos. Los están afrontando en el nivel del discurso, de la enseñanza, de los hechos y de las actitudes y de los mensajes. Pero quería ir también al nivel práctico. Todas estas... Un poquito más lejos, por favor. Todos estos memoriales, monumentos y demás están siendo especialmente protegidos ante estos nuevos movimientos, están siendo de alguna manera vandalizados, se protegen. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias. Creo que tenemos que distinguir entre los antiguos campos de concentración de Alemania, porque por derecho propio, con frecuencia, tenían verjas alrededor. Esto no tiene nada que ver con el muro de Berlín. El muro de Berlín, los restos del muro en el centro de Berlín no están protegidos ni guardados 24 horas al día. Porque yo siempre digo que el muro fue protegido durante 28 años, pero ahora no se protege. Hay grafitis, pero los grafitis, por ejemplo, son una indicación de una apropiación del objeto. No podemos ganar la guerra contra el movimiento graffiti en Berlín, esto lo sabemos. Pero comprobamos el muro y eliminamos todos los grafitis racistas, por ejemplo, racistas, sexistas, mensajes de este tipo. Esto no lo aceptamos, puesto que van contra las virtudes humanas, los retiramos. Pero pasa como en la política. Esperamos respeto. Respeto de la base de nuestra sociedad democrática. Y en cuanto esto se obstruye o es objeto de vandalismo, nosotros interferimos. Había una persona que había levantado justo antes y después pasamos a la primera fila. Hola, ¿cómo ha sido este camino de aprender, educar y reeducar a la sociedad entre las distintas generaciones que están ahora en Alemania? Porque a lo mejor otras personas no lo aceptan tan fácilmente como los jóvenes. Como he dicho, la sociedad está cambiando rápidamente y desafortunadamente, debo decirlo, y es algo que me avergüenza,
Tenemos un movimiento populista muy fuerte en Alemania en estos momentos. Hay un partido en nuestro país que, desafortunadamente, a lo largo de este año, en 3 estados federales, quizá no va a ganar la mayoría, pero va a tener más de un 30% de los votos. Y a ese respecto nos estamos enfrentando a problemas graves que amenazan a nuestra democracia. Hay desarrollos parecidos a estos en otros países de Europa, pero lo que he intentado señalar, Alemania, en este caso por la historia que tenemos a la espalda, es diferente. Y somos muy conscientes de ello. Y hay muchas personas, y quizá lo han visto en las noticias, que a principios de año ha habido unas grandes manifestaciones a favor de los derechos humanos, la democracia, la libertad de expresión y contra este partido populista de derecha, la AfD, Alternativa para Alemania, que es como se llaman ellos a sí mismos. Hay un gran movimiento contra él, pero los votos cuentan al final. Ese es el problema. Al mismo tiempo es lo bueno de la democracia. Y veo un movimiento general contra este partido populista de extrema derecha. Sin embargo, esto afecta a nuestro trabajo en el futuro, porque tenemos consejos asesores y consejos políticos en los que están miembros de distintos partidos. Y, por supuesto, podemos imaginarnos que si tenemos 2 personas o 2 miembros de este partido populista de derechas en el Consejo decidiendo sobre el futuro de los antiguos campos de concentración, esto podría tener una influencia. Yo no tengo una bola de cristal, no puedo ver el futuro y creo en la mayoría democrática, porque incluso si este partido obtiene el 30%, el 70% está contra ellos. Esta es la parte positiva. Y, sin embargo, tienen influencia. Para mantenernos en el margen de tiempo de la conferencia, no creo que tengamos mucho tiempo más, pero hacemos una pregunta aquí y vemos si podemos hacer alguna otra. Vielen Dank, Herr Klaus Mayer. Hoy nos ha hablado del muro de Berlín como símbolo y nos ha hablado de una doble dictadura. Me pregunto si todo esto tiene algún aprendizaje hoy con 2 guerras tan próximas como son la de Ucrania y la de Gaza. ¿Qué aprendizajes o qué learnings podemos traernos de esa historia a la que estamos viviendo hoy? Gracias por esta pregunta difícil. En primer lugar, siempre aprendemos de la historia. La historia nunca se repite, el mundo cambia constantemente, pero tenemos algunos fenómenos que vuelven. Y a mí siempre me gusta señalar que el muro de Berlín fue algo único y especial en ese sentido y no tiene comparación. Hubo un régimen autocrático que encerró a su propia población. Era un muro que miraba hacia el interior, no hacia el exterior.
Esto es algo absolutamente único en comparación con otros muros del mundo. Es diferente del muro en Corea, es diferente, por ejemplo, de Chipre y el muro entre México y Estados Unidos e Israel. Pero lo que veo importante, y esto es algo que he mencionado, creo que la historia del muro de Berlín nos enseña que fue superado de manera pacífica. Pacífica porque las circunstancias políticas mundiales fueron las adecuadas. Y a ese respecto es un símbolo de esperanza. Es un símbolo de miedo, muerte, frustración y odio, por un lado. Pero también es un símbolo de esperanza, porque en aquella época, los 88, 89, los políticos internacionales confiaban unos en otros, trabajaron juntos. Y esa es la principal diferencia con el día de hoy. Y esto es lo que más miedo me da, que los representantes de los antiguos bloques ya no se hablan. En 1989 hubo una coalición en Occidente y en el otro lado estaba la Unión Soviética. Gorbachev llegó al poder en el 85. Era un convencido comunista. Era el jefe del bloque comunista y, sin embargo, habló con un señor Reagan muy conservador. Confiaban unos en otros. Y el mundo era diferente. Había tratados entre los bloques y, por ejemplo, garantizaban el desarme nuclear, algunos derechos para las personas que cruzaban el telón de acero, ciertos contratos a nivel militar y económico. ¿Dónde están estos contratos hoy? No existen. Y esto es lo que hace el mundo tan difícil. Y también en Oriente Próximo tenemos un reto muy complicado con múltiples capas. Es muy muchísimas complicado. Gracias. Desgraciadamente estamos fuera de tiempo, así que tenemos que acabar aquí este primer acto del programa cultural, agradeciendo muchísimo la presencia del profesor Dr. Axel Klaus-Mayer, a la Fundación Canal por acogernos y, por supuesto, a todos ustedes por acudir. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Thank you. Thank you.